Les decía que necesitamos esto sí o sí, ¿ok? El que no quiera soportarme hablando de estas cuatro partes puede ir quizás 20 minutos y vuelve dentro de 20 minutos cuando estemos hablando de ChatGPT. Pero yo sí les aseguro que si usted entiende esto, va a poder trabajar de manera más eficiente. Esto está claro, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una variable en investigación? ¿Qué es una variable? Una variable es algo que varía, es algo que cuando usted mide en diversas observaciones va a tener mediciones distintas. Eso es una variable. Por ejemplo, ¿qué es distinto o qué puede ser distinto en las ciencias sociales hablando de las personas? Las emociones. Hay personas que son, digamos, más optimistas, ¿sí? Hay personas que dicen ser más felices. Hay personas que la depresión le dura más que la felicidad y viceversa. Hay personas que eh, tienen una estatura de 1,80, otros de 1,90, otros de 1,70. Unos tienen ojos azules, ojos claros, pelo castaño, pelo rubio, pelo corto. En definitiva, esos son variables porque varía. Y la estadística estudia eso, la variabilidad, la variación. ¿Ok? Ahora, usted puede encontrar variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces usted por ahí encuentra que si lo nominal, lo ordinal, lo discreto, lo continuo, esas son clasificaciones que están en los libros por ahí, ¿ok? Ahora, esto lo que les voy a decir ahora es algo que no normalmente usted ve en los libros. ¿Por qué? Porque ya es algo más de el desarrollo propio cuando usted está haciendo una investigación. Esto sí lo hay en los libros como en cualquier libro. Ahora, fíjense esto. La distinción que usted debe tener aquí como más clara es esta, variable observable. ¿Qué es una variable observable? Es una variable o una característica que usted está midiendo que se puede evaluar de forma directa. Por ejemplo, la estatura de las personas. Usted toma la medición y listo, obtiene una medición. Entonces, eso es una variable observada. El color de cabello, una variable observada. El pH salival, una variable observada. La cantidad de dientes que tiene todavía disponible, eso es una variable observada. ¿Cuál otra? El tipo de vehículo que usa para movilizarse, una variable observada. La velocidad, la distancia, variables observadas. ¿Por qué? Porque usted las puede medir de forma directas. Sin embargo, sin embargo, existen otro tipo de variables que se llaman variables no observables de forma directa, que también usted tiene ya como investigador, ¿verdad? Tiene que aprender, o como tesista, no importa si es de pregrado, si es de maestría, no interesa. Usted tiene que manejar esta jerga o este lenguaje, ¿ok? En las ciencias sociales, que se llama variable latente, constructo, variable no observable. Es lo mismo, solo que a veces hay personas que prefieren llamarle constructo porque se hacen parecer más filósofos. Hay gente que lo vive filosofando, entonces, bueno, el constructo y tal, y comienza a volar, ¿no? Hay otra gente que es un poco más, digamos, directa, es un poco más pragmática y suele usar variable latente. Y en el campo de la construcción de instrumentos, en el campo de la validación de ítems, en el campo de lo que vamos a mirar hoy, se le suele llamar variable latente, variable no observable, ¿ok? Ahora, Raúl, ¿cuáles son esas variables?
Porque estas ya las tengo un poco claras, las tengo en el radar. Pero ¿cuáles son estas? ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo sé yo que estoy en presencia de ellas? Bueno, básicamente, por ejemplo, la actitud. Usted no puede decirle a Raúl, Raúl, abra la boquita para ver cuánta actitud tiene. Y colocamos ahí un actitómetro. O vamos a ver cuánta belleza tiene. Colocamos un bellizómetro para ver cuánta belleza tiene. Eso no se puede. El desgaste emocional. A ver, baje la cabeza para medir el desgaste emocional. Eso no se puede. La ansiedad. A ver, suba la axila para ver cuánta ansiedad tiene. Eso no se puede, ¿no? El compromiso académico, el miedo al delito, la aptitud académica, la intención de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que son variables que no se pueden medir de forma directa. Son variables latentes. Por ejemplo, el amor de padre, el amor de pareja, el amor de hermano, el amor de amigo. ¿Usted cree que eso se puede medir? Móntese aquí para ver cuánto amor le tiene usted a sus hijos. No. Ajá, Raúl, ¿y cómo lo mido? A través de los comportamientos que yo tengo para con mis hijos, para con mi pareja, para con mis hermanos, para con mis amigos. Esos comportamientos, esos rasgos, esas características, esa conducta es un reflejo de eso que está detrás, que nosotros llamamos amor. Y claro, era lo que yo les decía hace un momento. De repente, para cada uno de ustedes, el amor es distinto, lo mismo que la felicidad. Para algunos la felicidad es una cosa, para otros otra. No importa, aquí nadie tiene verdad sobre eso. Pero lo que sí quiero que quede claro aquí es eso, que usted puede medir variables observadas, la velocidad, la distancia. Usted no anda preguntando, a ver, mira, ¿será que tal vez, a lo mejor, quién sabe? No, usted mide y se acabó. En cambio, las variables latentes, que es algo muy, muy, muy común, si usted es educador, generalmente usted está en presencia de múltiples variables latentes. La actitud de los estudiantes, la motivación de los estudiantes, el compromiso académico, y pare usted de contar. ¿Sí o no? ¿Y qué le hace a usted pensar que un estudiante está comprometido con su materia? ¿Qué le hace pensar? ¿Porque lo mira bonito? ¿Porque le habla bonito? ¿Porque le lleva obsequios? No, ¿verdad? Hay otros comportamientos que te van a permitir medir eso. Entonces, estamos en presencia de variables latentes, de constructo. Por favor, escriban en el chat si se entiende lo que estoy diciendo. Si se entiende lo que estoy diciendo, vamos bien, ¿ok? Escriban en el chat sin miedo, diga no, no entiendo. O diga sí entiendo. Participen, participen porque esa es la idea. Entonces, fíjense algo. Cuando tú evalúas un constructo, básicamente eso es lo que haces. Mira lo que decimos, tratar de identificar comportamientos, tratar de identificar conductas asociadas a esa variable latente. Generalmente usted en su investigación va a tener varias variables latentes: compromiso laboral, clima organizacional, digamos, amor de marca, satisfacción del cliente. Entonces, todo eso requiere de definir para poder medir. Y básicamente usted usa ítems para ello. Ítems. ¿Sí lo ves? Y claro, ya dijimos, necesitamos una definición. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo concreto para que vean lo que estoy diciendo, pero lo que quiero es que esto se entienda porque esto es muy genérico para todas. Para todos los constructos esto lo tienes que tener en claro, esto lo vas a tener que hacer sí o sí. ¿Ok? Ahora, otro punto también que es muy importante es que hay constructos que son multidimensionales. Por ejemplo, yo sé que hay personas que hacen operacionalización de variables, pero no las hacen bien del todo. Ese cuadrito que está por allí es un cuadrito más artesanal, ¿ok? Es un cuadrito muy, muy básico que usted le pregunta a la persona realmente cómo está entendiendo el constructo que está midiendo y por qué está usando esas dimensiones. Y dice, no, porque el autor ese dice que es así. No necesariamente esa es la respuesta.
No necesariamente esa es la respuesta. Muchas muchas veces, esas propuestas no necesariamente son del todo ciertas, al menos empíricamente. Ojo lo que les dije, usted va a tener que evaluar esos ítems. Entonces tiene que garantizar que la construcción que está haciendo es adecuada, porque si no, estás perdiendo el tiempo. Cuando usted se enfrenta a un constructo, obviamente que muchas veces el constructo pertenece a una línea de investigación. Obviamente, si usted es del mundo del marketing, muy probablemente no le interesa temas educativos y viceversa. Si usted es del campo de la administración, muy probablemente no le interesa tanto los temas de psicología, de conducta, de ciencias del comportamiento o ciencias de la salud. Muy probablemente no le interese y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que en su línea de investigación usted va a encontrar antecedentes, va a encontrar tal vez propuestas que se han hecho para medir esa variable, o sea, posibles ítems, candidatos que te pueden dar luces para hacer tu trabajo. De hecho, ¿ustedes creen que ChatGPT lo crea todo? Digamos así como que de la nada, no. Él se basa justamente en esos antecedentes que tiene con los cuales fue entrenado. Entonces, esto es igual. Esto es igual. Si usted tiene una escala de referencia, probablemente le va a servir, le va a facilitar más para orientar los ítems o también reformularlos. Eso es totalmente válido. Lógicamente tendrías que citar o poner como referencia las adaptaciones que estás haciendo, pero eso es totalmente válido. Ahora, miremos este constructo, esta variable latente, esta variable no observable. Vamos a hacerle un estudio rápido o como una propuesta de cómo yo tal vez puedo llevar a cabo esto que está aquí. ¿Y cómo sería digamos, lo sugerido? No lo ideal, pero sí lo sugerido. ¿Ok? ¿Cómo sería lo sugerido? Presten atención a la variable. Percepción hacia la evaluación formadora en entornos virtuales de aprendizaje. Bueno, ¿por qué? Porque a alguien le interesa, estamos ahorita en esta época donde casi todas las cosas se están dando de manera virtual, entonces de repente la evaluación formadora, porque está la evaluación formativa, está la evaluación sumativa, está la evaluación de externos, en fin, ¿ok? Pero suponte que te interesa este. ¿Cómo debería yo ir desarrollando esa idea? Miren esta propuesta. Esta es una propuesta de una tesis doctoral que desarrollaron para construir el instrumento, porque no había ese instrumento, porque este constructo estaba un tanto, digamos, poco investigado, era casi que no estaba desarrollado, no estaba tan cubierto como otros. Por ejemplo, la inteligencia emocional, usted consigue, bueno, muchísimo. Antecedentes, propuestas de instrumentos, metaanálisis, usted consigue de eso, pero de este tema, desierto. Entonces, mire que ahí hay un vacío de conocimiento. Entonces, usted dirá, bueno, pero a mí no me interesa ese tema. Bueno, probablemente no, pero lo que quiero es que vea un poco el ejemplo. Entonces, presten atención a esto. Miren, de esa variable que está por allá en el Olimpo, abstracta, esa variable teórica, yo la tengo que aterrizar, la tengo que bajar a tierra. Es decir, a medirla, hacerla una variable empírica, una variable medible. Tengo que hacer ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, miren, no es matemático, es teórico, es de conceptualización, es de conocimiento en tu área. Por eso les decía, el 95% del trabajo es teórico. Quítese la absurda idea de la cabeza, si es que la tiene, de la idea de que esto es estadística. No, esto es teórico. Y muy probablemente usted lo va a poder hacer, porque usted conoce su área. Entonces, miren, el constructo, la definición conceptual, la definición operativa, las dimensiones, obviamente, porque esto es un constructo bastante amplio,
Pero Raúl, ¿y cómo lo sé yo? Bueno, tienes que leer, tienes que leer. Yo esto no lo sé, esto lo sabe la persona que lo hizo, pero ¿por qué? Porque hizo el trabajo, porque hizo la revisión. Esto no lo encuentras tú leyendo uno o dos artículos, esto se requiere de horas de trabajo, de criterios de selección, de capacidad de síntesis. Con ChatGPT usted no va a lograr esto tan fácil, no lo va a lograr, ¿ok? Aquí no hay intervención divina ni de intervención de ChatGPT. Son criterios, decisiones que ha tomado el investigador, producto del conocimiento en su área. Entonces tengan muy en cuenta eso. Entonces miren cómo esta persona va desagregando, va de alguna manera perfilando, va concatenando, va estableciendo las relaciones necesarias para luego construir los ítems. ¿Por qué? Porque cada ítem que esta persona construye parte de una característica que ha descrito en esa definición. Por eso les decía hace un momento, redactar ítems no es una cuestión de construir preguntas o de usar ChatGPT. No, va más allá de eso. ¿Ok? Entonces, si usted, y usted dirá, bueno, Raúl, ¿y eso es como hacer una operacionalización? Sí. De hecho, esto es una operacionalización bien hecha, que muestra un trabajo detrás. El cuadrito realmente a mí no me dice nada. Ese cuadrito que la variable, la definición, la conceptualización, la no sé qué, a mí no me dice nada eso. A mí lo que me dice, sí, que copió y pegó de algún lado. Esto sí es realmente un trabajo que está involucrando y está tomando decisiones en función de construir los ítems para medir de manera lo mejor aproximada posible. Porque tampoco es que tú vas a decir que la medición es perfecta, no, obviamente que van a haber efectos porque básicamente estás midiendo a partir de opiniones, a partir de percepciones, está cargada de subjetividad la medición, por supuesto, no es lo mismo que medir una velocidad, eso estamos claros, pero la idea es que perfilemos lo mejor posible el ítem para lograr una medición lo más adecuada posible o por lo menos poder justificarlo, o por lo menos poder justificarlo. Mira, yo les voy a dar este truco, esta pregunta, y a los que son tesistas para que se preparen también, y a los que son jurados de tesis, que le haga esta pregunta al tesista, a quien está exponiendo su trabajo de grado. Yo, por ejemplo, yo no miro si hizo una regresión, a mí eso no me interesa, a mí eso no me interesa. Yo miro el instrumento y agarro y le hago una pregunta del instrumento y le digo, mira, háblame sobre esa pregunta que formulaste ahí, la pregunta número 8. Dime el proceso cognoscitivo que desplegaste para construir ese ítem. ¿Listo? Según cómo esa persona responda, usted se da cuenta la calidad de los ítems. Y poder decir que tiene buenos ítems es garantizar que tiene buenas mediciones. De ahí para allá, ya se sabe que muy probablemente las cosas van a hacer sentido. No es que van a ser ciertas, pero que van a tener sentido. ¿Por qué? Porque si la persona no es capaz de describirte cómo llegó a ese ítem, ya usted sabe que no hay más nada que hacer. Entonces, fíjense bien, miren la importancia, lo teórico, los fundamentos, no es redactar el ítem, no es decirle a ChatGPT, no, eso no es así. Pero sí vamos a usar ChatGPT más adelante. Pero primero hay que tener claridad sobre esto, ¿ok? Ahora, ya vimos que es una variable, el tipo de variable, un poco cómo nosotros podemos ir conceptualizando. Ahora la pregunta en concreto, ¿qué es un ítem, Raúl? Un ítem es esto, es una manifestación, es un reflejo de la variable latente. Lo dijimos hace un momento, mire. ¿Cómo mides una variable latente? ¿Cómo mides
a través de conductas, a través de observaciones. Y eso es un ítem. Por ejemplo, la variable latente, el constructo amor de pareja, el amor de pareja. ¿Cómo es un ítem ahí? Un ítem es algo que yo le puedo preguntar a las parejas, ¿no? Yo le puedo decir, ¿con qué frecuencia te sientes, con qué frecuencia tu pareja atiende tus necesidades emocionales? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia sientes apoyo por parte de tu pareja? ¿Con qué frecuencia tu pareja, tú sientes que tu pareja te escucha? ¿Con qué frecuencia sientes que tu pareja tiene empatía en relación con tus acontecimientos? No sé. Se están dando cuenta que estoy redactando o estoy planteando varios ítems para tratar de capturar ese amor de pareja en lugar de hacerlo con uno solo. Si yo le fuera a preguntar a usted sobre su identidad sexual, muy probablemente yo le hago una sola pregunta. Yo no le voy a hacer tres preguntas, no tiene sentido. Si yo le voy a preguntar a usted el tipo de vehículo en el que viaja frecuentemente, no le voy a hacer ocho preguntas. Le hago una sola. Pero si yo quiero evaluar cómo es su percepción respecto al amor de pareja o al amor que usted percibe de su pareja, muy probablemente una sola pregunta no es suficiente. Yo le puedo hacer varias preguntas que capturan aspectos diferenciadores y me van a permitir tener una mejor evaluación de eso que a grandes rasgos no voy a poder medir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Escriban en el chat si se entiende, por favor. Aquí dice todo claro, todo muy claro, se entiende, se escucha. El constructo es el concepto complejo y los ítems son así es. Así es, Nidia. Date cuenta que el constructo es lo más grande y luego ya el ítem es eso que te va a permitir medir una característica de ese constructo. ¿Listo? Todo claro, dicen por ahí. Listo. Entonces, entonces, des en cuenta que así es como usted tiene que medir esto, así es como lo tiene que pensar. Entonces, ya a partir de ahora, usted sabe, necesito construir un instrumento, stop, me freno, me paro, trato de mirar, ajá, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a conceptualizar? ¿Qué es lo que yo primeramente debo tener antes de ponerme creativo a redactar ítems? Para que no pierdas el tiempo, claro. Entonces, un ítem es eso, ¿no? Un ítem es un reflejo, porque básicamente, cuando tu pareja te escucha, cuando tu pareja empatiza contigo, cuando tu pareja te colabora, cuando tu pareja ve que estás ocupada y lava los platos, limpia la casa, mete la ropa a la lavadora, o sea, digamos, te dice, oye, o le puedes llamar otro nombre, pero esas, como dice la canción, ¿no? Son las pequeñas cosas que me alejan o me acercan a ti. Son esas pequeñas cosas, ¿sí o no? Cada uno de nosotros lo sabe. Entonces, esos son reflejos, muchachos, y esos son los ítems. Y ese es el propósito del ítem, capturar diversos aspectos, diversos rasgos que permitan medir algo. Ahora, esto es muy importante también. ¿Qué es muy importante? Que usted pueda identificar si el instrumento, si el ítem que usted va a construir es para medir conocimiento o para medir, digamos, actitudes, para medir características, un poco más de personalidad, un poco más de percepción, porque son dos cosas distintas. No es lo mismo medir conocimiento que medir percepciones, que medir juicios de valor, que medir creencias. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si usted esto no lo tiene claro y si usted mezcla esto como si fuera una ensalada, va a tener problemas. ¿Y qué va a capturar con tu isómetro? Con tus ítems, basura. Va a perder el tiempo. Sus mediciones van a ser inapropiadas y no hay estadística que valga, no hay estadística que haga milagros. ¿Ok? Ahora, Raúl, y el foco que le estamos dando en esta charla de cuál es
este que está de este lado, que dice rendimiento típico, que es básicamente el tipo de instrumento que captura opinión, que captura percepción, que se trabaja con escalas tipo Likert, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 3, del 1 al 11, del 1 al 100. ¿Listo? En lugar de conocimiento. ¿Qué características tiene esta, la de que están en verde? O sea, la columna derecha, ¿no? ¿Qué características tiene? Que ahí no hay respuestas correctas ni incorrectas. En cambio, en la otra, de habilidad, sí. Porque usted no puede decir, si te hacen la pregunta, ¿no? El resultado de sumar los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Eso no es brujería. Eso no es brujería. Hay una respuesta correcta. De repente lo otro, que te digan, bueno, mira, tu pareja te escucha. Entonces de repente peleó justamente esta tarde con tu marido, con tu novio, con lo que sea. Entonces, como estás bravo o brava, dices, no, esa, bueno, nada, la evalúo mal. Pero una cuestión circunstancial, no necesariamente quiere decir que sea así siempre. ¿Sí lo ven? Entonces, esa respuesta no necesariamente quiere decir que sea verdad o que sea mentira y tampoco lo vamos a saber. Pero en cambio la otra sí. La suma de los ángulos internos tiene una respuesta. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, muchachos. No lo pasen por desapercibido. Ténganlo ahí en el radar, ¿ok? El tipo de pregunta, el tipo de ítem hacia donde están orientando el instrumento, ¿no? Ahora, relación constructo ítems. Miremos este ejemplo. Miren este ejemplo que está aquí. Un poco para integrar lo que vimos hace un momento. ¿Ok? Y esto mismo usted lo puede hacer con ChatGPT. Pero claro, una vez que entiende, una vez que entiende el proceso, una vez que entiende la secuencia, una vez que ha conceptualizado, que ha profundizado un poco en el constructo, pues es más fácil, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjense esto, definición conceptual de compromiso académico. Podemos buscar otro, ¿no? Pero compromiso académico. ¿Cómo se entiende? Mire, se entiende como el grado de implicación, de interés y responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay tres características que usted está considerando importante, usted, porque puede ser que otro investigador en Perú, ¿verdad? Está trabajando con el compromiso académico, pero este investigador de Perú considera que hay otros elementos para él importantes. Entonces, ¿está mal esto? No. Yo estoy mirando el compromiso académico bajo este calidoscopio, bajo la implicación, bajo el interés y bajo la responsabilidad. No está mal. Y entonces, hacia los estudios, y esto abarca el esfuerzo, tal, se refleja, mire, se refleja en el interés por las tareas, la participación, el cumplimiento, ¿sí lo ven? Entonces ya estoy de alguna manera perfilando, ya de alguna manera estoy avisorando, sugiriendo los posibles comportamientos, las posibles conductas, las posibles acciones que me van a permitir construir ítems para detectar la presencia de esas características. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso le decía que es una secuencia que usted tiene que ir conectando. No es que primero está el ítem y después miro a ver cómo lo conecto. No, eso es perder el tiempo. Es como cuando a mí me llega mucha gente para asesorías de sus datos y todo eso, y me llega con el mismo problema. Mucha gente, casi el 90% llega así. Les voy a contar para que no lleguen, para que no lleguen, no, para que no caigan en lo mismo, ¿no? Y es este el problema, mira, tienen datos. Ok, ajá, ¿qué vamos a hacer? Dime cuáles son los objetivos, cómo es la cosa. No, pues la idea es esa. La idea es que con los datos me diga qué puedo hacer con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, si tiene unos objetivos, pero los objetivos que supuestamente tenía no están conectados con la forma en cómo preguntó, con el tipo de variables de la que capturó información, obviamente no va a tener sentido. Entonces aquí igual,
usted primero tiene que ir definiendo, tiene que ir contextualizando, tiene que ir caracterizando para luego poder construir los ítems de manera más eficiente, perfilarlos de mejor manera. Entonces luego observen la definición operativa, el compromiso, el grado de implicación, el interés, la responsabilidad. Y luego ítems. Entonces, des en cuenta que estos ítems, ojo, y tampoco quiere decir que todos los ítems van a ser perfectos en la primera de cambios, no necesariamente, pero sí vas a tener ítems mejor perfilados, mejor calibrados, porque tienes una lógica detrás, porque ya vas a tener una forma de discernir y decir, oye, no, realmente el ítem, por ejemplo, la satisfacción con las clases, ese ítem no pega aquí, ese ítem no hace sentido. La forma en que el maestro enseña, las estrategias didácticas del profesor, la forma en cómo me evalúan, eso no tiene nada que ver con compromiso académico, ¿o no es así? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted maneja una conceptualización, cuando usted prioriza en definir, construir los ítems se vuelve más sencillo. No fácil, pero sí más sencillo, más manejable, te permite acotar mucho mejor lo que vas a hacer. Miren ese ejemplo que está ahí, ¿ok? Y aquí viene también otra pregunta, y es, muchas veces nosotros como investigadores decimos, bueno, ¿construyo el ítem o adapto el ítem? Porque puede ser que existan instrumentos, puede ser que existan ítems ya formulados, pero de repente los ítems han sido formulados para adultos mayores. Y resulta que usted no está midiendo la satisfacción hacia la vida en adultos mayores, sino en adolescentes, en población universitaria, grupo etario entre 18 y 32 años. Obviamente, si el instrumento original fue creado para adulto mayor, muy probablemente tienes que hacerle algunos cambios. ¿Por qué? Porque muy probablemente los elementos asociados a esta población no son similares. No, pero es la misma variable. Sí, es la misma variable, pero hay aspectos diferenciadores. ¿Y cómo sé eso? Pues hay que leer, ¿ok? Hay que leer. No, yo le cambio una palabrita. No, 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 no. Esto no es una cuestión de semántica, de que le cambio la L por la A. No. No, quítele X y póngale Y. No, eso no es así. Eso no es una adaptación. Eso no está bien metodológicamente. Para salir del paso puede funcionar, pero muy probablemente te lo van a invalidar. ¿Ok? Entonces, ojo, nosotros cuando nos ponemos en presencia de unos ítems, nosotros podemos mirar las etapas de desarrollo de esos ítems. O, por ejemplo, vuelvo otra vez aquí, compromiso académico o esta que teníamos aquí, este, la evaluación formadora. La evaluación formadora, el instrumento estaba en el bloque azul, no había ítem redactado, ni siquiera había conceptualización clara. Esta persona tuvo que hacer todo ese trabajo de mesa. En cambio, si usted mira compromiso académico, muy probablemente ya existen escalas, ya existen aproximaciones teóricas. De hecho, muy probablemente ya existen ítems diseñados, definidos, que han sido evaluados, escalas con propiedades psicométricas un tanto robustas, muy probablemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente no siempre usted va a tener que construir los ítems. No siempre va a ser necesario. Pero Raúl, ¿de qué va a depender? Ya lo dije, ¿no? Tienes que leer, tienes que revisar, tienes que explorar tu constructo y ver si hay o no hay tal cosa. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a colocar esto para que lo vean un poco más en perspectiva. No sé por qué no puse este artículo, lo voy a copiar aquí y me lo voy a traer para acá para que usted, bueno, no es necesario que le tomen captura de pantalla porque
yo esto lo voy a compartir con ustedes, las diapositivas. Pero, eh, mira, aquí está. Por ejemplo, miren este artículo. Este artículo que está aquí, si bien es cierto, existen, y esto es un artículo bastante reciente, 2023, una revista Q1, ¿no? Este artículo, a propósito, léanlo, potente, buenísimo. Es uno de los mejores artículos que yo he encontrado, que he leído y que uso en mis cursos y todo como referencias en la parte de construcción de ítems. Da mucha claridad. Eh, este instrumento, cuando usted lee el vacío de conocimiento que intenta cubrir este artículo, usted se va a dar cuenta que te dicen si existen instrumentos que miden de alguna manera esa, digamos, esa alfabetización eh, relacionada con la IA. Sí, pero desde este enfoque, no desde este que nosotros vamos a plantear. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario construir ítems. Ahora, no, Raúl, ¿sabes qué? Aquí en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Chile, Venezuela, no sé, eh, yo quiero usar ese instrumento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy probablemente ver si se adapta a tu población tal cual, porque si está diseñado para estudiantes universitarios en términos generales y usted está con estudiantes universitarios en términos generales, pues puede funcionar. Básicamente lo que usted tendría que hacerle es un análisis eh, factorial, por ejemplo, ver si se comporta igual como se comporta allá donde lo diseñaron, en el otro país, ¿no? Para ver si tiene un poco la misma estructura. Que el alfa, no, eso no sirve. Para esto no sirve, para otra cosa. Pero el alfa sirve para algo muy minúsculo en comparación para lo que sirve el análisis factorial. Y esto no es nuevo. Yo les dije hace un momento que la construcción de instrumentos está agarrando un boom brutal. La publicación que se están haciendo de artículos, de evidencias, el uso de esto está en crecimiento y es muy bien visto porque es un aporte, porque hay una necesidad de evidencias del funcionamiento de instrumentos que se están usando. ¿Ok? Entonces, eso sí hace sentido. ¿Ok? Eso sí hace sentido. Entonces, nuevamente, usted tiene que explorar y ver si es mejor construir o es mejor adaptar. ¿Ok? Ahora, esto también ya lo vimos, ¿no? O sea, ya lo hablamos. El rol de los ítems, usted puede centrarse en el ítem, porque hay personas que me dicen, Raúl, pero es que yo no quiero validar el instrumento para publicar eso, yo quiero validar el instrumento es porque después yo tengo que relacionar las variables, porque después yo tengo que darle respuesta a mis preguntas de investigación, a mis hipótesis. Entonces, claro, el rol de los ítems puede ser que a usted le interese es para construir el instrumento donde su trabajo base, su trabajo principal es la construcción de los ítems o donde básicamente la evaluación de los ítems es un paso previo para después evaluar la relación entre esas variables. Pero sin embargo, ellos convergen en algo, en que debes garantizar que los ítems funcionan bien. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, porque hay personas que suelen vender la idea o justificar su mala praxis al momento de trabajar los ítems y decir, no, es que yo no estoy validando, yo no estoy construyendo un instrumento para todo eso. No, no, eso no es así. No, no se trata de que usted lo está construyendo, no lo está construyendo para publicar el instrumento. El simple hecho de que usted quiera relacionar las variables, usted tiene que garantizar que ese instrumento que mide esas variables funciona de manera adecuada. Y con el alfa de Cronbach no necesariamente usted garantiza eso. Con el juicio de expertos no ojo, cuando digo necesariamente se entiende que no es que es suficiente, hay que mirar otras cosas más. Eso no lo digo yo, eso está escrito. Miren nuestros videos, que por cierto, les compartimos, creo que fue el lunes, creo, que vieran un adelanto. Vean ese video para que vean. Y ahí están los autores, así como he puesto autores por aquí en algunos.
Ahí están los autores y usted los puede referenciar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Ahora, sugerencias para redactar ítem. Fíjese que este también es un muy buen artículo, está en español, altamente recomendado. Eh, ¿Qué es lo importante aquí? Lo que yo les decía, cuando uno redacta ítems, hay que jugar en varios tableros. Tienes que tener en mente varias cosas. Por ejemplo, cuando usted conceptualiza todo bien, pero la pregunta es, ¿hacia dónde va orientado el ítem? ¿A niños, a adolescentes, a jóvenes adultos o a adultos mayores o a personas con una condición específica? A personas con cierto nivel intelectual o cierto nivel académico. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Definir si el instrumento es específico o general. La gente esto lo pasa, esto es un horror, no error, horror, que es muy común ver en los instrumentos, que no diferencia el enfoque general de específico. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, te lo voy a poner como ejemplo rápido. Mira, hay personas que están hablando, por ejemplo, suponte, del compromiso académico y entonces hacen preguntas del compromiso académico general y después mezclan hablando de matemáticas o mezclan hablando específicamente de literatura o específicamente de física y después vuelven otra vez a lo general y después vuelven otra vez a un poco más específico. Entonces comienzan a mezclar todo eso. Y usted dice, no, bueno, Raúl, porque seguramente sí, pero cuando usted lee se da cuenta que eso no lo están diciendo ahí. Ojo, usted puede tener un propósito de grupos de ítems generales y grupo de ítems específicos, pero tú tienes que escribirlo, tú tienes que decirle eso al lector, tú tienes que decirle eso al revisor. Usted no puede dejar que yo me ponga a suponer. No, no, no. Usted tiene que escribirlo. Este grupo de ítems están redactados de forma general, de forma específica, para que tu lector se ubique. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Tener la conceptualización como hoja de ruta. Ya les mostré que esto es así. Si usted no tiene una conceptualización, va a estar perdido o perdida. ¿Listo? Va a tirarle flechas para todos lados. La multidimensionalidad, ya vimos que los constructos generalmente van a tener varias dimensiones. Esto ya dijimos que este es el santo grial del asunto. Hacerse esa pregunta. Esta es la pregunta sine qua non que usted tiene que hacerse cuando redacta ítems. Mira, aquí les estoy dando oro. Esto usted no lo va a conseguir en ningún video y hagan la prueba. Esto no lo enseñan por ahí, ¿ok? Así que préstele mucha atención a esto que les estoy diciendo. Y si no me crea, vean videos para que vean. Lo otro, usted puede redactar ítems. Usted puede redactar ítems o tomar prestados de algún lado, hacerle modificaciones. Eso es totalmente válido. Las proposiciones, los ítems, todo esto tiene que ser claro, eso ya también lo hemos hablado. Eh, la, Esto también es algo que es un horror muy común. ¿Cuál es el horror muy común? ¿Cuál es? Por ejemplo, si usted tiene estos ítems que están aquí, por ejemplo, participo en las actividades que se realizan en clase. Entonces, suponte que yo les estoy pasando esta encuesta a ustedes para evaluar un poco la calidad de participación, el compromiso que están teniendo con esta actividad. Participo no sé, en las preguntas que se realizan en la sesión. ¿Cuáles serían los cuantificadores, las opciones de respuestas más apropiadas? ¿De acuerdo, en desacuerdo? ¿O mucho, poco, nada? ¿O siempre, casi siempre, nunca? ¿O excelente, bueno, satisfecho, insatisfecho?
Se dan cuenta que yo tengo muchas formas de poner opciones de respuesta y mucha gente a esto le coloca y que totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. ¿Ustedes creen que eso es coherente? Escriban en el chat. ¿Ustedes creen que colocar como opciones de respuesta a esta pregunta, participo en las actividades que se realizan en clase? ¿Ustedes creen que es coherente colocar opciones de respuestas que tengan que ver con acuerdo y desacuerdo? ¿Listo? Y eso es un horror que suele parecer. Usar preguntas control, esto también es algo un poco para controlar porque a veces las personas responden por responder, entonces eso nos perjudica la medición. De eso vamos a hablar en otro espacio un poco más, porque esto ya va más vinculado a la parte de monitoreo, que esto también es importante. Aquí pues también hay otras sugerencias. Mire, por ejemplo, este es otro horror. Miren, la parte de deseabilidad social. Por ejemplo, miren este ítem. Me he vuelto cínico con mi pareja. Muchas personas escriben este tipo de ítem así como que los docentes deben capacitarse. Pues obviamente que sí, ¿no? ¿Quién va a decir que no? Si yo te pregunto, el consumo de sustancias prohibidas, eh, digamos, debería ser aceptada para subirnos el ánimo. ¿Usted cree que la gente va a decir que sí? Aun cuando sea de repente cocainómano o sea consumidor asiduo a este tipo de sustancias psicotrópicas. ¿Usted cree que va a decir que sí, que está de acuerdo con eso? Porque hay una respuesta socialmente o políticamente correcta. ¿Sí lo ven? Miren este otro tipo de preguntas que también suelen hacerse. Preguntas, expresiones que sugieren verdades. ¿Uno más uno es dos? Pues claro que uno más uno es dos. No, a veces es tres. Eso es en su cabeza que es tres. ¿Ok? Entonces, preguntas como esta. ¿La familia debe tener una buena comunicación? Pues obviamente que sí, ¿no? Eso está claro. Pero ¿cómo le doy yo la vuelta al ítem para tratar de capturar la opinión que se tiene en torno a la comunicación? Mira lo que puedo decir, en la familia se promueve la comunicación. ¿Ven que es muy distinto? ¿Ven que la forma de redacción cambia? Entonces, mira, lo que yo les decía hace un momento, preguntas generales o preguntas específicas. Mire, me gusta leer sobre ciencias, ¿sí? Me gusta leer libros sobre ciencia. Entonces, hay que mirar cuál es cuál es el foco que se le va dando. ¿Listo? Entonces, mire que aquí hay unas pequeñas cosas, unos pequeños disparadores que nos pueden dar luces de cómo se están funcionando nuestros ítems. ¿Ok? Hasta aquí vamos a mirar qué pregunta de repente hay. El constructo, todo claro. Ojalá nos comparta la grabación, dice Belín. Claro que eso lo vamos a compartir por YouTube. La escala Likert debe ser impar siempre. Es que eso depende, Germán, David. Por ejemplo, puede ser, puede ser que la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, la opción neutral, la opción del medio, para ti no sea necesaria. Puede ser, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, en promedio han estado en esta actividad 60, 65 personas en promedio. Algunos entran, se van, en fin. Pero yo, yo como investigador, no me interesaría la opción de respuesta, por ejemplo, si yo quiero evaluar la satisfacción con respecto a esta capacitación, a este curso, a esta asesoría, a este seminario, yo de repente la opción indiferente para mí no es una opción válida, porque si usted está aquí
Primero llevamos como una hora y algo. Usted no está sentado ahí una hora y tanto escuchando mi voz fea por gracia. Usted está porque le interesa. Usted está porque esto le parece interesante, porque si no ya se hubiese ido. Entonces, yo colocar una opción de indiferente no tiene sentido. Ahora, si estamos hablando del aborto, si estamos hablando de temas más sensibles, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, si estamos hablando de temas con carga religiosa, en fin, alguien puede sencillamente decir, sabes que a mí no me interesa, me da igual, indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo, no opino. De repente ahí es válido, pero vuelvo te digo, todo va a depender si tú quieres forzar la respuesta porque amerita la situación, como les digo, depende. Puede ser par, puede ser impar. No hay una regla de oro, depende del contexto. ¿Ok? O se puede hacer números pares, eso. Ujú. Está. ¿Cuántas preguntas debe tener un indicador? Muy bien, David. Por indicador mínimo, tú deberías tener unas tres preguntitas. Sobre todo si estás en el proceso de construcción, unas tres preguntas o tres ítems por indicador sería aconsejable. ¿Por qué? Porque muy probablemente eso va a pasar por un proceso de depuración y se van a excluir algunos. Entonces, como dice el dicho, es mejor que sobre y no que falte. ¿Listo? Entonces, tres puede funcionar bien. Y claro, hay otras cosas que habría que mirar, ¿no? Pero en general eso. Dice Yulei, la operacionalización de las variables es indispensable para poder saber cómo buscar, conocer y qué debo preguntar. Sí, ajá, Yulei, muy bien, estás resumiendo de manera acertada lo que estamos diciendo. Hay que tomar en cuenta la población, totalmente, Yulei. Eso es un resumen muy bien resumido, como se dice, de lo que estamos hablando. Muy bien. Germán, no es coherente, debería de ser sí o no. Claro, dice Yulei, puede ser, ¿no? Sí o no, puedes dicotomizar, pero de repente puede ser que usted participe a veces. Entonces, la participación en clase, quizá dicotomizar sí y no, no es como un checklist, o sea, está o no está, vino o no vino, porque usted no medio vino o no medio no vino, usted vino o no vino, tomó o no tomó, vino o no vino, ¿listo? En cambio aquí, quizá mi participación en clase pudo haber sido, no, nunca participé o algunas veces. Entonces todo va a ir dependiendo. Lo que sí no haría sentido es de acuerdo, ¿no? Yo participo en clase, de acuerdo, en desacuerdo, no hace sentido. De repente la opción mucho, poco, puede también hacer sentido, ¿no? Porque está hablando de cantidad, de frecuencia. Dice María, ¿cuántos ítems como máximo debe tener una escala? Depende, ¿no? María, depende. Depende de la escala, depende del constructo, depende de esos factores, pero como mínimo debería tener por lo menos unos cinco ítems, ¿no? Como mínimo unos cinco ítems. Disculpe, ¿un ítem tiene que estar relacionado con los dos? No, Aldo, buena pregunta, buena pregunta. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que tú estás trabajando, tú estás trabajando con el constructo compromiso académico, que es una variable, pero sabemos que esta variable tiene una característica específica, ¿no? Que es el constructo, la variable latente, en fin. Entonces, y por otro lado, tú tienes otra variable que se llama, no sé, actitud, actitud hacia el estudio. Compromiso académico, actitud hacia el estudio, puede ser que haya cosas diferentes, ¿no? Entonces, no debería o sea, debes garantizar que los ítems de una variable son mutuamente excluyentes de los otros, que no hay un solapamiento. ¿Por qué? Porque los conceptos son totalmente distintos. De hecho, hace poco me hicieron esa pregunta. ¿Un mismo ítem puede estar en dos indicadores, puede estar en dos? No, porque si un ítem está en dos indicadores, básicamente lo que está indicando es que sencillamente no tienes claro lo que estás midiendo. ¿Ok?
Eso evítenlo a toda costa. Dice Germán, buena pregunta, Aldo. Germán dice, ¿se puede diseñar una escala con ítems aleatorios que evalúen un constructo ejemplo? Claro, lo que pasa es que cuando dices ítems aleatorios, supongo que tienes un banco de ítems que están midiendo algo en específico. Entonces, es como los test computarizados, ¿no? Como cuando tú te sometes a un test de inglés, por ejemplo, hay un banco de ítems detrás de ese software, ¿ok? Hay un banco de ítems que van calibrando tu nivel y te van colocando una serie, digamos, de ítems, pero todos están midiendo de alguna manera ese concepto. Entonces sí lo puedes hacer, no pasa nada, porque igual estás midiendo lo mismo. Es correcto, es computarizado de... Sí, claro, Germán, sí, sí. O sea, lo que tú tienes que garantizar es que esos 20 ítems, suponte, esos 20 ítems que van a aparecer de 5 en 5 de forma aleatoria, de repente lo hice ahorita y después me salió el 1, el 2, 3, 4, 5. Después lo hago otra vez y me salió el 8, el 9, el 15, el 12. Y después listo. Bien. Pero esos 20 ítems todos deben estar orientados al mismo constructo, ¿sí? Al mismo constructo. ¿Hay teoría específica para sustentar esa metodología? Sí, de hecho, Muñiz, no recuerdo ahorita me escribes por WhatsApp. Muy probablemente, Germán, tú tienes donde te llegó esta invitación, me escribes por ahí y me dices, mira, es Germán para que me ayudes con la referencia, pero, o sea, lo tengo que buscar, no lo tengo ahora aquí en el radar, pero sí sé, porque en algún momento, a ver, sí sé que este autor, José Muñiz, José Muñiz, tiene un artículo, bueno, varias cosas escritas sobre ese tipo de test computarizados, ¿ok? Y eso hay toda una logística y hay toda una metodología para trabajarlos. ¿Listo? ¿Ok? Así que me escribes ahí, yo lo busco con algún tiempo. Ajá. A ver, listo. Ok. Ahora, rápidamente para avanzar. Evidencias basadas en los ítems. Ya dijimos, fíjese que si usted va garantizando todo lo que estamos hablando, des en cuenta que se están dando cuenta que redactar ítem no es una cosa de solo tirarse preguntas ahí a lo loco. Debe tener una cosa bien estructurada. Por eso estamos hablando de una secuencia. Mire que estamos dando pequeños pasos. Esa secuencia debemos ir concatenándola. Entonces, pero también llega un momento en que yo tengo que reportar cómo están funcionando los ítems. Entonces, esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Lean este artículo que está disponible, es bastante recién, mire, es 2023, es una muy buena revista, Q1. Por eso yo les digo, lo que yo les comento, yo no me lo soñé, ni fue porque me lo pasaba por una cadena de WhatsApp, ni en un TikTok lo vi, no, no. Lo he leído de referencias científicas de estas áreas y usted también lo va a poder leer. Aquí hay un artículo muy bueno. Lo que quiero decir con esto es que quítese esa idea de la cabeza de que todo lo vas a resolver con juicio de expertos y que todo lo vas a resolver con el alfa de Cronbach. Dale controlar, suprimir a esa idea. ¿Ok? Eso no es del todo cierto. Hay algo más allá de eso. Hay algo más allá de un coeficiente. Porque muchas veces suelen matematizar el juicio de expertos en el coeficiente B de Aiken. Hacen ahí una formulita que si el 1, el 2, el 3 y va, listo. Eso es un promedio, eso no dice mucho. O el coeficiente alfa, eso tampoco dice mucho. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí están las referencias. Y aquí hay otra referencia también altamente potente. Y es que usted para garantizar que el ítem por lo menos tiene un funcionamiento adecuado, usted tiene que evaluar
las evidencias del contenido y la evidencia de la estructura interna. ¿Ok? Con esos dos, usted va bien. Ya lo otro sí requiere más cuando usted tiene en mente propiedades psicométricas, un poco más de profundidad, pero con este que está en verde y lo que está en morado, con esas dos características, te puedes dar por servido de que estás reportando, referenciando evidencias de validez que no te la van a cuestionar, ¿no? O sea, obviamente que sean adecuadas, ¿no? Pero que son herramientas muy bien recibidas por los revisores, por las revistas en este punto. ¿Listo? La evidencia basada en el contenido, bueno, eso igual ya les he comentado que pueden leer el libro y el libro no, el artículo, está en internet, usted mete ese nombre, 10 pasos para la construcción de un test, de un instrumento, de una escala, es básicamente lo mismo, y ahí lo puede ir mirando. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que no he colocado en ningún lado libros de metodología, porque eso no sirve para esto que estamos hablando. Sirve para otra cosa. Para esto que estamos hablando, un libro de metodología no sirve. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar ChatGPT en la construcción de ítems. Entonces, por ejemplo, lo primero que usted tiene que saber, lo primero que usted tiene que saber es que ChatGPT es un tipo altamente inteligente, o por lo menos tiene respuesta a muchas cosas. Respuestas no es que él se las formula, sino que son problemas que ya han sido resueltos. Por ejemplo, miren, yo no sé si ustedes saben que hay problemas del milenio, ¿no? Hay un libro de Hilbert en matemáticas, la cuadratura del círculo, todo ese tipo de cosas, que son paradojas y son unas como unos problemas, unos planteamientos que no tienen solución todavía. Yo dice, bueno, si la inteligencia artificial es tan, bueno, suéltale y que te logre responder eso. Y no puede. ¿Por qué? Porque obviamente no ha sido entrenada con soluciones de ese tipo. Entonces, muchas veces las cosas con las que ChatGPT te responde es porque ya han sido solucionadas. ChatGPT no crea nada desde cero. Dicho esto, ninguna inteligencia artificial crea nada desde cero. En función de cómo fue entrenada, pues responde. Así como hay inteligencia artificial que tienen sesgos hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia la parte, digamos, los afrodescendientes, porque seguramente han sido entrenados con cierto tipo de, de, de referencia específica, ¿no? Entonces se crean esos sesgos. Pero bueno, lo que quiero que vean aquí es que ChatGPT te puede dar buenas respuestas, pero, o sea, el output puede ser muy bueno, pero debe ser más bueno el input. ¿Bien? Es decir, lo que usted le pregunta. Si usted le pregunta tonterías, muy probablemente él te va a responder tonterías. Si usted le hace buenas preguntas, enfocadas, perfiladas, él te va a responder buenas preguntas. Pero para usted hacer buenas preguntas, usted debe tener unos fundamentos sobre eso que pregunta, porque si no, cualquier cosa le va a parecer un espejo. ¿Sí o no? Entonces, cualquier cosa le va a parecer interesante. Es como cuando yo les digo que a veces hay personas que enseñan a redactar ítem, entonces se van a ChatGPT de una vez. ChatGPT, mira, yo quiero redactar unos ítems que me sirvan para medir esto. Dame 20 ítems y dime cuál es la escala que debo usar. ¡Pah! ChatGPT en 30 segundos dice, mira, ¿ves? En 30 segundos redactaste tus ítems. Ya usted sabe que eso no es cierto. Ya usted sabe que eso no está bien. Ya usted sabe que debe tener unos fundamentos, debes tener una revisión, debes mirar algunos aspectos previos para luego meterte a usar la herramienta. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, miren el tipo de preguntas, más bien, que yo les sugiero a las personas vayan haciendo con ChatGPT. Por ejemplo, hay una
hay un constructo que yo no tenía en el radar hasta hace poco, que se llama nomofobia. No sé si ustedes lo tienen en el radar. Yo no lo tenía. Entonces, yo dije, ah, qué interesante. Y además que esto toca mucho la fibra actual, bueno, pues porque estamos en toda esta época de que la gente vive pegada de un teléfono, ¿no? Casi que es la extensión del cuerpo. La pirámide de Maslow, ustedes saben, la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, abajo como necesidad, más que una necesidad fisiológica, está el celular en la mano, conexión a internet, Wi-Fi, y si es gratis, mejor. Entonces, esta idea de nomofobia más o menos viene a recoger eso. Entonces, claro, yo dije, vamos a mirar cómo está funcionando. Entonces, fíjense que en lugar de yo decirle, créame ítem de tal cosa, mira la pregunta que yo le hago. Yo le digo, actúa. Esto es algo que el ChatGPT se suele hacer, ¿no? Darle el rol, como que para que él se ponga en el rol de. Entonces, actúa como un investigador experto en adicciones tecnológicas, porque esto es una adicción tecnológica. Entonces, yo le digo, actúa como un experto tal, puede sugerirme algunas escalas que propongan y validen medidas para el constructo tal. Des en cuenta la manera en cómo yo estoy preguntando. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy empezando a iterar. Estoy empezando para ver si él va entendiendo lo que yo le estoy preguntando. Y eso es algo que usted tiene que ir haciendo, ir como que eh, mirando este, a trozos, pedacitos, pedacitos, y usted va validando cada una de las respuestas. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene la capacidad de tener todo el historial de esas conversaciones que usted hay, como una conversación de lenguaje natural, ¿no? Tenemos aquí 20 minutos, una hora hablando y usted más o menos pudiera hacer una, un recuerdo de lo que estábamos hablando al inicio. Entonces, ChatGPT puede ir también haciendo eso. Entonces, yo puedo ir trabajando con esto. Por ejemplo, actúa como esto, ¿no? Supongamos que eso es lo que yo le quiero preguntar. Díganme si se está viendo la, la pantalla de ChatGPT, por favor. Si se está viendo, listo. Entonces, mira, aquí yo le puedo pegar esto, ¿no? Ahí le puedo pegar eso. Y esperemos a ver, mira, y te va dando unas definiciones, ¿no? Unas ideas ahí. La nomofobia se refiere, y mira, te va mostrando que ya hay escalas, te va mostrando una serie de cosas, ¿no? Entonces, pareciera que este constructo ha ido o ha sido un poco explorado, entonces me permite luego de repente, oye, qué interesante este abordaje, este otro abordaje, no sé, y voy especificando un poco más, ¿no? Y mira lo potente de esto. Te gustaría que profundicemos, entonces te está dando apertura a que iteres. Entonces, claro, si usted no tiene unos fundamentos de esto, hasta ahí quemó su cartucho. Ya no puedes preguntar más nada. Es como cuando tú estás hablando con alguien y no conoces del tema. ¿Qué haces? No, ya va, déjame buscar a ChatGPT. No, te quedas callado. Aquí igual. Es como si tú estuvieras hablando con un tutor que le estás pagando $100 la hora. Tú tienes que aprovechar el tiempo. Tienes que sacarle el jugo, tienes que exprimirlo. Pero para tú hacer eso tienes que tener unos fundamentos. Entonces, des en cuenta que para usted poder usar ChatGPT tienes que tener clara una serie de cosas. Por sí solo no es usarlo. Ahora, miren otra cosa que yo le puedo decir, por decir algo, ¿no? Otra pregunta. Yo le puedo decir, o le puedo decir, ¿cuáles ítem debería usar para medir esto? Esto es algo que yo pudiera también, digamos, preguntarle, ¿no? Ojo, no quiere decir que estos son los ítems con los que yo me voy a quedar, digamos, definitivamente, ¿no? Lo que estoy haciendo es ir explorando, ir explorando. O
miren el otro tipo de pregunta que yo le pudiera hacer, que es algo que también, claro, mira, te lo va dando hasta por dimensiones. Mira, los ítems te los va dando hasta por dimensiones, que era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Te los va separando. Y claro, una invitación que yo le hago es que lo que dijo por ahí un compañero, no recuerdo quién fue, hay que garantizar que este ítem sea muy distinto a todos los demás ítems, ¿no? Y que haga sentido este ítem, porque a veces puede cometer errores, ¿no? O sea, tienes que, digamos, tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta eso, leerlo. O sea, no te creas todo lo que te dice, tienes que leer, esto es una ayuda, no es una respuesta definitiva. La respuesta definitiva es tuya, tú eres el responsable. No vayas a decir, no, por culpa de ChatGPT, fe de ratas, por culpa de ChatGPT. No, ¿ok? Entonces mira que vas teniendo aquí eso. O esta pregunta que es altamente potente. Esto es una pregunta muy potente. ¿Qué comportamientos, lo que estamos hablando, permite inferir cierta, cierta variable, en este caso nomofobia? Entonces mira, date cuenta cómo te va dando luces, cómo te va dando sugerencias, cómo te va dando ideas que luego tú vas a poder incluir en tu redacción. Eh, Aquí vamos a buscar, por ejemplo, a ver, vamos a buscar aquí. Mira, yo le puedo pasar una conceptualización como esta que está aquí. Una conceptualización de nomofobia es tal, 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 tal. Redacta en función de esa conceptualización. Mira que ahora estoy acotando mucho más. Lo estoy acotando más. No lo estoy dejando tan amplio, sino que le estoy diciendo, bajo esto es lo que tú debes trabajar. Entonces, redacta unos ítems que refleje esto sin sugerir una respuesta socialmente deseable, tal. ¿Listo? Mire que aquí está escribiendo todavía, mire, todos los comportamientos y mire todas las luces que te está dando. Entonces, noten que sí, o sea, es altamente potente, pero des en cuenta que este tipo de preguntas no lo va a hacer cualquier persona. Una persona que viene de paracaidista, que viene aterrizando, no es capaz de hacer este tipo de preguntas. No sabe la importancia de este tipo de preguntas. Usted sí, porque ya sabe por qué esto es importante, por qué estas preguntas hacen sentido y por qué estas preguntas son apropiadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, aquí hay muchas otras cosas que podemos hacer. Hay una, digamos, una secuencialidad, digamos, un poco que nosotros podemos optimizar más, desde luego. No tenemos ahorita tiempo